Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar específicamente del proceso de CDR para un Skills Assessment para ingenieros por medio de Engineers Australia o Ingenieros Australia. Vamos a dar el paso a paso, los requisitos que se necesita para aplicar, quién es elegible, quién no, en qué consiste el CDR. Entonces, si les interesa esta información, por favor, quédense con nosotros. El proceso de aplicar a un Skills Assessment por medio de CDR o Competency Demonstration Report por medio de Ingenieros Australia es para ocupaciones en el área de ingeniería. La gran mayoría de los ingenieros, a excepción de las áreas de ingeniería en IT y de sistemas y network, son elegibles a aplicar a un Skills Assessment con Ingenieros Australia. Ingenieros Australia tiene varios caminos y varias opciones para aplicar a un Skills Assessment y uno de ellos es el que se conoce como CDR o Competency Demonstration Report. ¿Quién tiene que hacer un CDR y en qué consiste un CDR? Aquellas personas que no tienen un curso de estudio acreditado por Ingenieros Australia tienen que hacer el Skills Assessment con base al proceso de CDR o Competency Demonstration Report. ¿Qué quiere decir esto? Engineers Australia les pide escribir 3 ensayos basados en 3 diferentes proyectos de ingeniería en los cuales hayan participado. ¿Qué tipo de proyectos pueden utilizar? Engineers Australia es bastante flexible en ese sentido. Los proyectos que ustedes pueden utilizar no necesariamente se tienen que basar en experiencia laboral, sino que los pueden basar en proyectos de universidad, en alguna tesis de grado, si es que hicieron alguna tesis, en alguna pasantía o internship, en experiencia laboral remunerada. Hay bastante flexibilidad en qué basar los ensayos, no necesariamente tiene que ser en experiencia laboral, que es algo que le preocupa a muchos ingenieros que son recién graduados y no tienen experiencia laboral, si pueden o no aplicar al Skills Assessment por el CDR, porque no tienen experiencia. Entonces la respuesta es sí pueden, porque pueden basar los proyectos de ingeniería en proyectos de su universidad. Ahora, ¿qué necesitan para demostrar estos proyectos? Obviamente, si son proyectos de la universidad, usualmente Engineers Australia les va a pedir entregar la copia del reporte académico o del trabajo escrito que ustedes entregaron a su universidad en el idioma original. No tiene que ser traducido al inglés. Si es una pasantía, usualmente una carta de la compañía donde hicieron la pasantía, confirmando que ustedes estuvieron haciendo esta pasantía entre esta fecha y esta fecha, si fue remunerada, si fue no remunerada, e incluir una breve descripción de las tareas que realizaron, es suficiente. O también puede funcionar una carta de su universidad certificando que ustedes realizaron esta pasantía. Cualquiera de las dos cosas es aceptable. Si basan su proyecto en su proyecto de tesis, por ejemplo, usualmente Engineers Australia va a pedir una copia de la tesis, una copia digital del proyecto de tesis escrito. De nuevo, es en el idioma original, no tiene que ser traducido al inglés, puede ser en español. Si la tesis está publicada en línea, también puede funcionar el link de la tesis para que ellos puedan verificar que ustedes participaron. Si basan el proyecto en experiencia laboral remunerada, entonces tienen que entregar evidencia de esa experiencia laboral. Usualmente una carta de empleo. La carta de empleo tiene que especificar su nombre, las fechas en las cuales trabajaron para esta compañía, su puesto de trabajo y de nuevo una descripción de tareas, especificando las tareas que realizaban. También piden evidencia de que ese empleo fue pagado. Cosas como recibos de nómina, comprobantes de impuestos, aportes a las pensiones o a la seguridad social, dependiendo del país, cuentas de banco mostrando los pagos recibidos. No quiere decir que tengan que entregar todas y cada uno de estos tipos de evidencia, sino una colección que demuestre que el empleo fue pagado. ¿Qué es lo que nos piden escribir en un CDR? ¿O qué es un CDR? Es un episodio o un ensayo que ustedes escriben explicando o desglosando el proyecto de ingeniería en el cual participaron. Si ustedes van a aplicar en un área de ingeniería específica, Ingenieros Australia les pide que los proyectos que desarrollen
sean en esa área de ingeniería específicamente. Usualmente Ingenieros Australia pide escribir un promedio entre 1500 y 2500 palabras. Obviamente se pueden extender un poquito más dentro de lo razonable. Engineers Australia tienen su página web las guías de qué requieren o qué buscan ver en estos ensayos. Deben incluir una introducción del proyecto mencionando las fechas del proyecto, cuál era su puesto de trabajo, lugar del proyecto, nombre de la compañía, información básica del proyecto. La siguiente sección es el background y aquí en el background deben incluir la naturaleza del proyecto, es decir, dar una breve explicación de en qué consistió el proyecto. Deben mencionar los objetivos del proyecto. Hay que mencionar cuáles fueron sus tareas y responsabilidades dentro de este proyecto. Muchas veces en esta sección es bueno incluir un cuadro organizacional que muestre visualmente cuál era su cargo dentro de este proyecto, a quién le reportaban, quién les reportaba a ustedes, para hacerlo un poquito de forma más gráfica y más fácil de entender para el asesor que está leyendo el ensayo. La siguiente sección es desarrollar en sí en qué consistió el proyecto. Aquí pueden mencionar qué materias o qué habilidades de ingeniería ustedes aplicaron para desarrollar este proyecto y cómo las aplicaron. Es muy importante mencionar que Ingenieros Australia busca que ustedes expliquen desde su punto de vista personal cuál fue su rol y su trabajo dentro de este proyecto, y es muy importante describirlo en primera persona. Yo investigué, yo propuse. Entonces, en esta parte de describir qué fue lo que hicieron ustedes para trabajar en este proyecto, realmente es hacer la liga entre la descripción de tareas, explicar cómo desarrollaron cada una de las tareas que describieron en el punto anterior y entre los objetivos del proyecto. Pueden mencionar también algunos problemas que tuvieron a lo largo del proyecto y cómo las solucionaron. Pueden mencionar también si trabajaron en equipo y cuál fue el rol de cada persona dentro de ese equipo, de una forma relativamente breve. La última sección es un resumen del proyecto y es más que nada explicar si el proyecto cumplió con los objetivos que se trazaron inicialmente o si no cumplió, cuál fue su contribución como profesionales en el área de ingeniería para la realización de este proyecto y su opinión personal o punto de vista del proyecto en particular. En realidad, mucha gente le tiene miedo a escribir los ensayos, pero no es algo difícil, son ingenieros. Si tienen los proyectos y si ustedes los hicieron, es solamente seguir la metodología para escribir los ensayos. Toma tiempo, sí, pero no es nada difícil, no es una tesis lo que tienen que escribir, son proyectos relativamente simples. En eso consiste el CDR. Ahora, hay varios puntos que tienen que considerar. Hay muchos servicios de compañías que ofrecen escribir ensayos. Nosotros no sugerimos hacerlo por varias razones. Ustedes no tienen el control de la información que la compañía les está dando. Entonces, pueden cometer plagio, lo cual es castigado muy severamente por Ingenieros Australia. Si ellos detectan que copiaron un párrafo, una oración o un componente de sus ensayos, ya sea de la web, de algún libro, o incluso comparan sus ensayos con la base de datos que ellos tienen, la base de datos que ellos tienen de otros aplicantes, y detectan que copiaron algún componente literal, les puede negar el Skills Assessment por plagio, y lo cual es penalizado bastante fuerte por ellos, porque no solamente resulta en una negación de su Skills Assessment, sino que también les imponen una restricción de no poder aplicar otro Skills Assessment con Ingenieros Australia en 12 meses y los pueden reportar con el Departamento de Home Affairs también por plagio. Ahora, ¿qué otros requisitos pide Ingenieros Australia para evaluar mi Skills Assessment con base a CDR? Piden inglés. El inglés que piden es competente. Es un nivel de IELTS 6 en cada banda o equivalente a otros exámenes. Si eligen hacer el IELTS, ellos piden el IELTS general o académico. Ambos son aceptados. Si eligen hacer el PTE, ellos piden PTE 50 en cada banda. Y también aceptan el TOEFL, que sería el equivalente al IELTS 6.
También piden tener un curso de estudio relevante si van a aplicar a una ocupación a nivel profesional, como un ingeniero civil, mecánico, ingeniero ambiental, ingeniero industrial. Piden tener un bachelor degree en ingeniería, obviamente en la disciplina en la cual están aplicando, y el contenido de su curso de estudio debe encajar con esa ocupación. Por último, la duración de un Skills Assessment es de 3 años, es decir, un Skills Assessment de Ingenieros de Australia es válido por 3 años a partir de la fecha que se emitió el documento. Es posible renovar el Skills Assessment después de 3 años si llega a expirar. No necesitan volver a escribir los ensayos, volver a incluir toda la documentación. Ellos tienen una opción de renovar su Skills Assessment siempre y cuando su información siga siendo la misma, que no haya algo que haya cambiado. Pueden utilizar la opción de renovación sin necesidad de escribir estos ensayos. Espero que esta información les haya ayudado y cualquier duda que tengan pueden contactarnos por nuestras redes sociales o agendar alguna cita con nuestros agentes migratorios o conmigo.